Papá, ¿me podés venir a buscar a la casa de Marcos? Queda en los monoblocks enfrente del Picaflor que pasamos cuando vamos al Polivalente Art en San Isidro. Gracias por venirme a buscar. Te devuelvo el libro que está muy bueno. ¿Viste que Cristina dijo que San Isidro es un principado? ¿Qué sería? ¿Como una monarquía? Claro, te lo explico rápido mientras vamos a llevar una cosa al lado del Colegio de Abogados de San Isidro. Lo que pasa es que la provincia de Buenos Aires está discutiendo ahora si revierte una ley que Massa propuso y fue aprobada en la gestión de Vidal como gobernadora para limitar la reelección indefinida de los intendentes. Se trata de la ley 14.836 que limita la tercera reelección de intendentes obligando a dejar un periodo como intervalo sin ser reelegido. Pero la reglamentación de esa ley que hizo Vidal habla de que entra en vigencia para los que hayan asumido sus funciones y ejercido por más de 2 años continuos o alternados. Y como la ley entró en vigencia para la elección del 2019, hay muchos intendentes que estaban pensando pedir licencia antes de que se cumplan los 2 años para volver a presentarse. Otros quieren cambiar la ley y otros dicen que ya hay acuerdo para permitir la continuidad de las elecciones de 2023, que seguro se judicializará. Cristina dice eso porque un caso emblemático de esa reelección indefinida es el de San Isidro, donde los Pose, de la Unión Cívica Radical, gobiernan desde 1983, aunque el papá del actual intendente asumió por primera vez en 1958, y después vinieron varios interventores en las sucesivas dictaduras. El más importante de esos interventores medievalistas estuvo antes de la primera reelección del rey Melchor Pose en 1983, que tuvo 4 reelecciones en total, y luego su hijo, el príncipe Gustavo Pose, que tuvo y que va por la 5ª reelección. El interventor medievalista era José María Pedro Noguer, intendente de 1976 a 1981, al que Patricia Bullrich le puso una bomba en su casa de Eduardo Costa y Ascasubi en uno de los últimos actos guerrilleros que hizo Montoneros en 1976, y para que tengas una idea de las cosas que pasaban en 1976 y de las que Bullrich reniega hoy, ese intendente de San Isidro, nombrado por la dictadura, era un militar que tenía un hermano también militar, al que le secuestraron la hija de 19 años, María Fernanda, que sigue desaparecida, con su beba, restituida recién en 1977 en la ESMA, Lucía, que hoy es bailarina, recuperada por gestiones del padre, también militar, que fue secuestrado y torturado, y después fue un importante testigo en los primeros juicios de abuelas de Plaza de Mayo. La mamá de Lucía militaba en la Unión de Estudiantes Secundarios y en las iglesias que tenían compromiso con los pobres, que plantean que Cristo tuvo un proyecto político de emancipación humana, así que alfabetizaba en las villas de San Isidro, sobre las que también se hicieron varios countries, como en el Bajo San Isidro. Por esos años 70 muchos pensaban, como planteaba Marx en La cuestión judía, que los derechos humanos son los derechos de la burguesía y que la aplicación del derecho humano de la libertad es el derecho humano a la propiedad, que es como a veces aplican el derecho en el Tribunal de San Isidro esos jueces que viven en estas mansiones. Y por eso para Marx la igualdad de los derechos humanos consiste en la seguridad, que es la garantía del egoísmo de la burguesía que, por medio del orden público, protege castigando a los que violan su egoísmo garantizado. Pero el propio Marx no se encontraba situado por ese dilema democracia o dictadura de los años 60 y 70, porque el dilema del siglo XIX era derechos naturales o derechos políticos. Por eso planteaba que los derechos humanos son los derechos del miembro de la sociedad burguesa, el hombre egoísta, separado del hombre y de la comunidad. Para Lefort va a decir que Marx quedó atrapado en una versión ideológica que, decimos desde Spinoza, jerarquiza las ideas sobre los cuerpos. Y en Lefort estos derechos introdujeron cambios profundos en la vida moderna que Marx no pudo ver y que después de la posguerra dejan de ser cuestiones entre los estados y comienzan a ser cuestiones de los habitantes de sus territorios. O sea que Marx dice que esa herencia monárquica es cristiana, religiosa, y la emancipación política es económica. Pero en Lefort la emancipación política se da al nivel del poder, del saber y del derecho, y critica también a los conservadores totalitarios, sobre los que el juez Zaffaroni hablará de un totalitarismo antipolítico, planteando que los derechos humanos orientados a los habitantes luego de la posguerra no surgen de la razón sino del miedo, luego que la humanidad inventara las fábricas de muerte que fueron los campos de concentración nazi, que en la Argentina fueron reproducidos en campos de exterminio, tortura, centros clandestinos como el campito de Campo de Mayo. Ese intendente interventor de la dictadura no murió en el atentado de 1976 que le hicieron a Liberty Bullrich, y murió en el 5 de junio de este año, 2021, 2 días antes de que la Corte Interamericana se pronuncie sobre la reelección indefinida de los presidentes. Y Cristina, cuando habla del Principado de San Isidro, también le responde a esa opinión consultiva de la Corte, que se fundamenta en la Carta Democrática Interamericana, que no es un instrumento jurídico internacional que los parlamentos de los Estados americanos hubieran consagrado como si lo hicieron con la Convención Americana de Derechos Humanos y otros.
En esta opinión consultiva, la Corte Interamericana se pregunta primero si la reelección presidencial es un derecho humano autónomo, de modo que invierte la pregunta que debió haber hecho, esto es, si la reelección indefinida es un derecho de la autonomía de los pueblos. Entonces la primera respuesta que la Corte da a esa pregunta distorsionada es que como está mencionada en ningún tratado no figura, entonces no es un derecho humano autónomo, que es por lo que ni siquiera debió haberlo tratado. Cuando revisa las constituciones latinoamericanas, o casualidad se encuentra con que solo Bolivia, Honduras, Nicaragua y Venezuela no tienen limitaciones a la reelección en sus constituciones, justamente los países que conforman el eje del mal de los norteamericanos, porque no aceptan subordinarse a sus políticas, obviamente, pero esos críticos sí son muy amigos de las monarquías árabes. Después la CID se pregunta si es compatible con los derechos políticos la prohibición de la reelección y analiza el artículo 32 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que dice que el derecho de participar directamente votando representantes y siendo elegido libre e igualitariamente por el principio republicano de la libre expresión ejercido en voto universal, libre y secreto, solo reglamentado exclusivamente por razones de ley general, edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o razones de sanción particular, condena por juez competente o proceso penal. Esta opinión consultiva de la CID, por 4 votos contra 2, concluye diciendo esta barbaridad: la limitación de la reelección presidencial es una finalidad acorde con el artículo 32 de la Convención, por lo tanto es idónea, necesaria, proporcional. Pero lo más importante lo dicen los dos jueces que se oponen a esta opinión. El juez Pazmiño Freire plantea que la CID no puede opinar en una consulta cuando tiene presentado un caso contencioso para definir, como es el caso Fabio Gadea Mantilla sobre Nicaragua, porque se pierde la independencia de los jueces que visten ese libro de la República. Y Zaffaroni recuerda que en las audiencias públicas previstas también surgió el pedido de limitar la reelección en Bolivia, que motivó un golpe militar. Y la CID está para resolver conflictos, no para acrecentarlos, de modo que no procede dictar una opinión consultiva sobre el tema. Ya Bolivia denunció a Almagro, presidente de la OEA, sobre lo que se conformó la CID, y Nicaragua acaba de anunciar su retiro de la OEA, como ya lo hizo Venezuela, por la defensa que la OEA hace de los intereses norteamericanos. Pazmiño Freitas dice que las democracias están siendo cada vez más participativas y menos representativas por medio de consulta popular, plebiscito, referéndum, revocatoria del mandato, nuevas funciones del poder público y la participación ciudadana en la gestión, control y escrutinio del poder público, y es en las asambleas constituyentes con amplia participación. Y también dice que la Carta Democrática no es un tratado internacional, y Zaffaroni agrega que ningún tratado internacional hace referencia a la reelección, de modo que no corresponde interpretar lo que no está convencionalizado, y agrega que la reelección no es un derecho, ni es un vicio, es un ejercicio del derecho a elegir y ser elegido, y las limitaciones a las formas de gobierno son taxativas, y recuerda además que el derecho internacional prohíbe la vieja presidencia vitalicia, una institución que remite a Napoleón, que fue el primer cónsul vitalicio que solo Gaspar Rodríguez de Francia en Paraguay y Duvalier en Haití trataron de emularlo en América, y en el siglo XX también las dictaduras militares de Somoza en Nicaragua, Stroessner en Paraguay o Pinochet en Chile, y nunca son criticadas las reelecciones en Estados Unidos, como la que Theodore Roosevelt perdió en su tercera reelección y Franklin Delano Roosevelt ganó en su 4º mandato, hasta que en 1951 se hizo una enmienda constitucional, pero nadie diría que aquellas reelecciones violaron la convención. Baroni hace una distinción entre riesgo, peligro y lesión, y dice que en la actual sociedad revolucionada tecnológicamente, que nosotros llamamos sociedad de la información y el conocimiento, toda conducta resulta riesgosa, y ese riesgo produjo políticas preventivas totalitarias, de lo que resulta que prevenir un mal gobierno, poniendo límites a la tercera reelección, supone tutelar a los pueblos, y esa no es una competencia asignada por la Convención, lo que demostraría que está fallando el propio sistema interamericano en cuanto a su función sancionadora y por ende preventiva de reales violaciones a los derechos humanos, que son la persecución a opositores, los jueces prevaricadores, la construcción de realidades ficcionales por los medios de comunicación oligopólicos, nunca permitidos en el hemisferio norte, el endeudamiento, la fuga de divisas, los ajustes presupuestarios, la flexibilización laboral, la desigualdad creciente en América Latina reflejada en los índices Gini más altos del mundo, y concluye diciendo que lo que distingue a una colonia de un estado independiente es su autogobierno, y no se puede agregar letra a un texto legal, solo interpretarlo, si no sería avanzar sobre su constitución, y la eficacia del derecho internacional de los derechos humanos, que es un instrumento de lucha de los pueblos, no puede ser ideológicamente manipulada por una superioridad cultural civilizatoria, degradándolo a un nuevo discurso de dominación. No entiendo. Entonces, ¿está mal o está bien la reelección indefinida? Lo que está mal es que se le diga a los pueblos que no pueden reelegir a sus representantes las veces que quieran. ¿No viste que Cristina, después de decir que San Isidro es un principado, agrega, pero yo no lo critico por eso? Sería como una paradoja. Claro, una situación paradójica que algunos quieren ver como contradictoria.